de hoy es hablar un poco, hacer una introducción acerca de algunos protocolos de limpieza y desinfección, así como de algunos agentes comúnmente usados para realizar limpieza y desinfección, pues a nivel industrial y a nivel casero. Entonces, pues continuando también con esa temática, vamos entonces a hablar de lo que es un plan de limpieza y desinfección cuál es el principio o el fundamento de este tipo de planes en la industria, la importancia de implementar estos planes no solamente en época de COVID, sino a nivel general, pues como ya lo hemos mencionado en anteriores ocasiones, el único riesgo que está latente ahí no es el del COVID, sino que existen otros riesgos adicionales, otras fuentes microbianas y pues físicas químicas adicionales que también pueden pues afectar pues la salud. No sé si me escuchan bien. Sí, sí, se oye bien, Fabián. Ok, perfecto, gracias. Entonces, pues en principio vamos a describir qué es un plan de limpieza y desinfección, para qué sirven y bueno, por qué lo usamos. Eh, los planes de limpieza y desinfección a nivel industrial son una parte importante de los planes de los planes de saneamiento básico con que se cuenta en la industria o planes globales de dominio de la higiene. ¿Y qué pretenden? Bueno, este tipo de planes lo que pretenden es mantener bajo control todo tipo de impurezas, ya sean físicas, químicas o incluso biológicas, eh, en las industrias pues en donde la inocuidad es de gran importancia, es decir, industria de alimentos, industrias farmacológicas, en el sector salud, en muchos sectores de la industria donde se requiere un alto nivel de esterilidad y ahora pues en época de COVID también protocolos que nosotros estamos siguiendo incluso en nuestras propias casas. Esas fuentes de contaminación pues van a depender de sus orígenes. Nosotros vamos a hablar de que podemos hablar de fuentes de contaminación como por ejemplo los materiales que se utilizan para procesamiento, como objetos o utensilios que pueden estar contaminados, incluso empaques que pueden venir contaminados. De allí la importancia de mantener la limpieza de empaques cuando llegamos a nuestro hogar con bolsas del supermercado o de otro sitio. La importancia de una adecuada desinfección de ellos. También vamos a encontrar fuentes de contaminación, por ejemplo, en el aire y en el agua. Si no está tratada adecuadamente, el agua puede ser un vehículo bastante importante de contaminación y pues puede llegar a afectarnos a todos. Y pues en últimas, nosotros pues el hombre como especie es un portador, es un reservorio natural de microorganismos en toda nuestra piel, en la nariz, en la boca, en la faringe, vamos a encontrar una gran cantidad de bacterias, sin mencionar también nuestro intestino. Y por esa razón, nosotros somos considerados vectores pasivos de microorganismos y no solamente nosotros, sino también pues nuestra vestimenta, todo lo que vestimos también va a tener estos microorganismos y es completamente normal porque en el aire también se encuentran pues gran parte de estos microorganismos. Bueno, ¿y qué es lo que nos permite o para qué sirve un plan de limpieza y desinfección? Bueno, básicamente lo que nos dice es qué se debe hacer y por qué se debe hacer. ¿Cuál es la razón, la importancia de mantener estos hábitos de limpieza y desinfección
y también nos va a decir cuáles son los protocolos adecuados o los mejores protocolos para mantener bajo control estas fuentes de contaminación, los niveles de contaminación en diferentes instalaciones. Eh, También nos sirve para asignar a las diferentes personas que hacen parte de este plan cuáles van a ser sus funciones, cuáles van a ser sus responsabilidades y entregarles un estimado del tiempo que se debe hacer cada operación, porque como ya se va a mencionar, existen diferentes agentes de limpieza y desinfección y cada uno de esos agentes van a requerir de tiempos específicos para que surtan un adecuado efecto pues en los protocolos que se están siguiendo. Adicional, pues debemos para asegurarse de que se han realizado o de que se están realizando todos los protocolos y de que se están realizando adecuadamente. También para que en el tiempo nosotros podamos saber si se hizo, cómo se hizo y, muy importante, quién lo hizo. En ese orden, pues es importante mencionar o recordar algunas definiciones que a lo largo de las charlas hemos estado mencionando. Nosotros comúnmente utilizamos indistintamente eh, las definiciones de limpieza y desinfección. Y aquí nosotros debemos tener claro que tanto limpieza como desinfección son operaciones completamente diferentes. Son actividades que cumplen funciones muy diferentes. Como ustedes pueden ver en la pantalla, nosotros hablamos de limpieza cuando nosotros lo que queremos es eliminar toda la suciedad visible y alguna microscópica que se encuentra en las superficies de los eh, en la superficie donde ésta se puede encontrar. En la superficie podemos hablar de mesones, podemos hablar de pisos, de paredes, vidrios, ventanas, donde se puede encontrar. Normalmente cuando hablamos de limpieza vamos a referirnos a agentes físicos. Vamos a hablar por ejemplo, de residuos de polvo, vamos a hablar de residuos de alimentos, envases, empaques, plásticos, metales, etcétera. Cosas que nosotros pues podemos observar y que vamos a poder remover fácilmente gracias a algunas operaciones de limpieza como son el barrido, o el lavado con jabón, etcétera. Eh, También vamos a hablar de desinfección que ya se refiere a todo el conjunto de operaciones que van a ayudar a reducir el número total de microorganismos que se encuentran en una superficie, en las superficies de los alimentos, superficies de equipos, de utensilios, mesones, etcétera. Entonces, como ustedes ven, la limpieza se encarga de agentes físicos y en algunos casos químicos, mientras que la desinfección se va a referir a microorganismos vivos que pueden ser tanto patógenos, es decir, que causan enfermedades, como alterantes, es decir, que van a alterar las características de un alimento. Y otra definición que también es importante acá es la de zonas de riesgo, que pues cuando hablamos del contexto de la industria alimentaria es una zona eh, o un lugar en donde se transforman o manipulan productos alimentarios que pueden ser, pues eventualmente, el sustrato o el alimento para que muchos microorganismos puedan crecer y puedan convertirse en una molestia en la industria. Y pues algo muy importante con respecto a esto y de lo que también vamos a hablar es que debemos estimar ese nivel de riesgo. Bueno, cuando nosotros hablamos de suciedad, nosotros vamos a hablar de qué tipo de suciedad, qué, cómo esa suciedad debe ser removida y pues de dónde viene esa suciedad.
Nosotros en principio podemos discriminarla en tres tipos: suciedad libre, adherente e incrustada. La suciedad libre es todo aquello que nosotros podemos manipular fácilmente: residuos de alimentos, papeles, residuos de pues, materias físicas grandes como empaques, fibras, plásticos, etcétera, que podemos remover simplemente repasando con un trapo, con una escobilla, etcétera. Por otro lado, la suciedad adherente es la que se refiere a impurezas que se encuentran fijas en las superficies y que requieren de una acción mecánica o química, es decir, restregar con un cepillo o adicionar compuestos químicos que permitan eliminar esa suciedad. Y por último, la suciedad incrustada es la que se debe a relieves que se encuentran normalmente en las superficies. También esas suciedades incrustadas normalmente se pueden dar porque no quedó un proceso de limpieza bien hecho y se empieza a acumular y empiezan a crear empiezan a crear esas capas o biopelículas que eventualmente van a hacerse visibles y van a afectar la limpieza, van a afectar, van a ser visiblemente afectar los procesos. En función de ellas, pues vamos a hablar de la necesidad de diferentes agentes de limpieza y de diferentes formas de limpieza para poderlos remover. De tal manera que si está un poco adherida, pues vamos a hacer una limpieza muy sencilla, una remoción simplemente con escobilla, trapos, etcétera. Mientras que si ya se encuentra muy adherida o ya se encuentra incrustada, pues ya vamos a requerir de agentes de limpieza especiales, desengrasantes, etcétera, etcétera, que nos van a ayudar a facilitar estos procesos de limpieza y desinfección. Pero también tenemos otra clasificación y es en función del origen de esa suciedad. Si es de origen por ejemplo, de alimentos, como por ejemplo vegetales, productos cárnicos, lácteos, etcétera, o si puede ser de utensilios o de polvo que trae o que el aire contiene normalmente y que el aire llega y lo va dejando, lo va sentando en las superficies que están en contacto con otras sustancias. Entonces nosotros vamos a hablar de cuál es su origen y cuál es su composición. Y como les decía anteriormente, en función de su composición, nosotros vamos a definir cuáles serán los mejores agentes que nosotros podemos utilizar. ¿Esto por qué? Porque no es lo mismo utilizar agentes para remover, por ejemplo, residuos de alimentos ricos en almidones o celulosas, que por ejemplo, que puede ser el caso de vegetales, a retirar, por ejemplo, alimentos que son ricos en grasa, como por ejemplo residuos de aceite o residuos de la industria cárnica, como como por ejemplo el sebo o algunas grasas animales, o a residuos por ejemplo, de utensilios que quedan sobre utensilios o incluso de las mismas maquinarias que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, residuos de grasas, lubricantes, etcétera. Eh, También al hablar de la naturaleza y las propiedades de la suciedad, pues nosotros vamos a tener que hablar de cuáles son las propiedades que van a exhibir ese tipo de suciedad, esa suciedad que nosotros vamos a encontrar en las diferentes superficies. Y en función de esa suciedad, pues nosotros vamos a también a seleccionar el tipo de sustancia limpiadora que vamos a poder usar. Es decir, si usamos alguna con poder dispersante, con poder emulsionante, con poder acomplejante o también llamado quelante, o con poder desengrasante. Dispersante simplemente que vamos a desagregar las partículas y vamos a poder mantenerlas suspendidas en agua para poderlas remover fácilmente, o emulsionante, como es el caso, por ejemplo, de la grasa, que la podamos emulsionar y así eliminarla también fácilmente y que las superficies queden libres de grasa, no queden lisas y no permitan que se adhieran otros materiales a esa superficie. Acomplejante o quelante, que es la capacidad de atrapar minerales
y de impedir que estos se cristalicen o se precipiten y pues que puedan crear esas incrustaciones que les mencionaba anteriormente, que, y que normalmente es dada por minerales o pues también, bueno, en otros casos por capas de microorganismos. Y la del o del poder desengrasante, que va a ser la capacidad de dispersar y emulsionar grasas que puedan existir. En función de eso, pues nosotros vamos a clasificar la suciedad en función de la facilidad de limpieza. De tal manera que, por ejemplo, cuando nosotros queremos deshacernos de residuos de azúcares, carbohidratos, pues va a ser muy fácil deshacernos de ellos porque son muy solubles en agua y normalmente solo van a requerir agua y pues simplemente remover el agua con ayuda de un escurridor o algo así. Pero cuando nosotros hablamos ya de, de proteínas, de grasas, ya vamos a requerir de otro tipo de sustancias que nos van a ayudar a facilitar el proceso de remoción, desincrustación, etcétera, para poderlas remover de las superficies en donde se encuentra. Entonces, nosotros vamos pues, a clasificarlos en función de esa facilidad. Ya cuando hablamos del peligro o debemos aprender cuando hablamos de limpieza y desinfección, debemos también aprender a clasificar en función del peligro que representan cada una de estas sustancias. Pero bueno, ¿qué es peligro y qué es riesgo? Esto también lo mencionamos en una de las charlas que se realizaron y nosotros hablamos de peligro cuando es algo que tiene el potencial de hacernos daño. Aquí en el ejemplo de la diapositiva, un tiburón en el mar representa un peligro. ¿Pero qué es un riesgo? Un riesgo es la posibilidad de que el peligro nos cause un daño y pues obviamente nos afecte. Es decir, nadar junto al tiburón ya es un riesgo. Es la probabilidad de que el tiburón nos haga algo. Cuando en este momento nosotros podemos hablar de que el COVID, el virus, es un peligro, mientras que nosotros salgamos a la calle sin tapabocas puede ser un riesgo. Sería como una forma de asociar eso a lo que actualmente estamos viviendo. Y esos niveles, esos riesgos, nosotros a nivel industrial los vamos a clasificar en varios niveles, pero estos niveles van a depender de, bueno, uno, del tipo de industria que estemos hablando, dos, dentro de la industria, de los diferentes espacios que se hagan y de una evaluación del riesgo que nosotros vamos a hacer. Existen diferentes escalas que nosotros podemos utilizar de 3 puntos como no hay riesgo o bajo riesgo, riesgo medio y riesgo alto, pero pueden haber otras escalas como esta que se muestra en la diapositiva que es de 5 puntos y que son las más comunes, donde 0 indica un riesgo nulo, mientras que 4 va a indicar un riesgo muy alto de que se presente un problema, bueno, en este caso de que haya un problema de contaminación o un problema de contaminación debido a los diferentes agentes de suciedad o biológicos que mencionamos. Estos niveles de riesgos, pues como les dije, van a depender de las diferentes plantas, de las diferentes industrias, pero normalmente se determinan basados en diferentes características o diferentes aspectos que pueden o aumentar o disminuir ese riesgo. Si nosotros hablamos de circunstancias que las disminuyen o que reducen ese riesgo, podríamos hablar de la manipulación de productos que ya han sido previamente embalados, de productos que tienen estabilidad al pH o baja actividad de agua, que tienen condiciones de acidez controladas, etcétera. Productos que son para consumo inmediato, cuando se preparan alimentos y el cliente los consume inmediatamente, o cuando se procesa un alimento y va a sufrir una cocción inmediatamente después, un tratamiento térmico. También existen circunstancias o aspectos que pueden incrementar esos riesgos. Por ejemplo, cuando se entra en contacto con otros productos y hablamos de contaminación cruzada, cuando manipulamos los productos y no se envasan después de manipularlos o no se almacenan correctamente, cuando tienen riesgo de afectarse por altos pHs o por actividades acuosas muy altas, o cuando se pueden
cuando se pueden conservar en el tiempo, es decir, cuando se van a conservar por largos periodos de tiempo y antes de su consumo. Son algunos ejemplos de esos niveles de riesgo que nosotros vamos a usar. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de que nosotros hablemos de esos protocolos de limpieza y desinfección, de que usemos esos protocolos de limpieza y desinfección? Bueno, si los usamos adecuadamente, pues vamos a poder seleccionar adecuadamente las zonas que tienen altos o bajos niveles de riesgo y en función de ellas, pues nosotros vamos a hablar de las características que van a requerir para realizar una adecuada limpieza y desinfección de esos espacios. De tal manera que si hablamos de zonas de cero, de nivel cero, que son zonas normalmente que no tienen relación con alimentos como las zonas de administración, las zonas de manejo de oficinas, pues no van a tener un nivel muy alto de riesgo. Mientras que si hablamos de zonas de nivel 3 o 4, ya vamos a hablar de zonas que requieren un protocolo bastante articulado, de ser muy estructurado para poder realizar esas operaciones. Es decir, toda una serie de pasos realizados en estricto orden para que los alimentos no, pues no sufran ningún daño, para que los procesos no sean potencialmente peligrosos y eventualmente para que no puedan ser riesgo para las personas que lo manipulan y luego lo vayan a consumir. Esas etapas de limpieza, existen unas etapas de limpieza y desinfección en función del riesgo. Cuando son de riesgo elevado, nosotros normalmente hablamos de 7 etapas. Una etapa de preparación, que es donde nosotros pues miramos qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y vamos a alistar las cosas que nosotros necesitamos para realizar esas operaciones. También vamos a hablar de un prelavado que lo que busca es eliminar la suciedad grande, la suciedad mayúscula y que eventualmente puede estorbar para realizar operaciones de limpieza más detalladas o de desinfección adecuada. Luego vamos a hablar de la limpieza, que es donde ya eliminamos de manera profunda todas aquellas impurezas incrustadas, adheridas o libres que vamos a encontrar. Vamos a hablar de un aclarado, que es simplemente eliminar la suciedad a base de, por ejemplo, adicionando agua a presión, etcétera. Vamos a hablar también luego del proceso de desinfección. Una vez se encuentra todas las superficies limpias, vamos a proceder a eliminar cualquier agente biológico, microbiológico que se encuentra. Y el aclarado final es básicamente que después de que nosotros tenemos la instalación sometida a desinfección, esperamos un tiempo prudente y eliminamos aquellos residuos del proceso de desinfección que puedan afectar los procesos que se realizarán posteriormente. Y luego pues tenemos una etapa final que es básicamente evitar la recontaminación y la multiplicación de microorganismos, es decir, estar pendientes de que la contaminación no ocurra, de que la desinfección se haga de manera periódica y de que todos los microorganismos se destruyan completamente. Bueno, aquí está otra tabla, que es otra forma. Esta ya es una tabla en cinco pasos de limpieza y desinfección, en donde tanto la limpieza como la desinfección se puede hacer en una misma etapa, pero como les digo, esto va a depender de las condiciones de la empresa y de la parte de la empresa o del sector en donde nosotros vamos a realizar los protocolos del riesgo que representa cada espacio dentro de una empresa para realizar estos protocolos. Eh, Algunas condiciones generales para el uso de los productos de limpieza y desinfección. Son unas recomendaciones que debemos tener, son unas recomendaciones que debemos tener generales sobre este tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque algunas de ellas pueden ser agresivas con la piel, pueden ser corrosivas, al inhalarse pueden generar problemas respiratorios o alguna intoxicación. Entonces debemos ser muy precavidos y seguir esas recomendaciones generales para hacer una adecuada limpieza y desinfección. Por ejemplo, el uso de guantes, de goma, de guantes de sustancias que aíslen
el producto de las manos para evitar que la piel se lastime. Normalmente los detergentes se pueden usar con agua caliente o fría, pero esto va a depender de las recomendaciones del fabricante, de la ficha técnica del producto. Por otro lado, los desinfectantes se usan con agua fría, mientras que se recomienda, por ejemplo, no usar dos productos en ningún caso. No se recomienda, por ejemplo, mezclar cloro o hipoclorito con etanol, porque pueden ocurrir reacciones, liberación de vapores, etcétera, que van a afectar a la salud de la persona que está realizando estos procedimientos. Por otro lado, es necesario respetar todos los protocolos y seguir estos protocolos tal cual se mencionan. Es decir, si me dicen que la concentración del hipoclorito es a 150 partes por millón, debo hacerlo a esas 150 partes por millón, porque esas son las condiciones de cantidad de desinfectante que se debe usar para eliminar microorganismos en una determinada superficie. Que si utilice a temperaturas altas o bajas, lo mismo. Esas temperaturas pueden afectar, porque si se usan altas temperaturas, por ejemplo, el desinfectante podría inactivarse o podría descomponerse y no serviría. Y muy importante, debemos garantizar los tiempos de contacto de las sustancias de limpieza y desinfección con las superficies, porque de esto va a depender que se haga una adecuada eliminación de las impurezas y de los microorganismos presentes en esa superficie. Adicional, que es muy importante que los productos que se utilizan sean permitidos para el uso en la industria de alimentos, para el uso en el hogar, para el uso en los espacios en los que nosotros vamos a manipular muy seguramente los alimentos. Doy paso entonces a Claudia para que ella va a continuar con la siguiente parte de la presentación. Muchas gracias, María. Muy bien, entonces, un elemento que es muy importante en todos los procesos de limpieza y de desinfección, pues es el agua. Y el agua, pues, tiene unos diferentes criterios de calidad que se tienen que tener en cuenta. Entre esos está la calidad microbiológica, la calidad toxicológica, es decir, si puede presentar contaminación por metales pesados o por pesticidas, y la calidad física, esto asociado a la dureza. La dureza se refiere a la cantidad de sales disueltas que pueda tener el agua, el pH, y pues porque estos criterios, digamos, estos parámetros mejor, pueden generar procesos de corrosión o incrustaciones cuando se usan equipos, pero además puede afectar la forma como funcionan las sustancias tanto de limpieza como las sustancias que son ya de desinfección. Entonces, de ahí que la calidad del agua es muy importante, y no significa que cualquier tipo de agua no sirva para todos los procesos, sino que se debe tener en cuenta estos aspectos que estoy mencionando. En el caso de la dureza, si pensamos, por ejemplo, cuando se viaja a determinadas zonas, digamos un lugar fuera de las zonas donde hay una mejor potabilización del agua, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, el champú o el jabón no funcionan de la misma forma, y muchas veces ese efecto se debe a que estamos o se está con aguas de alta dureza, y esa presencia tan alta de sales y de sarro es lo que impide, digamos, que funcionen correctamente. Por eso es que es tan importante este tema de la calidad del agua. Entonces, esa calidad del agua pues va a estar muy asociada al origen, si se trata de aguas de superficie o aguas profundas, aguas si son tratadas o naturales, aguas de red, o sea, potable, o agua de pozo. Entonces, esa fuente del agua va a afectar mucho estas características que mencioné aquí inicialmente. Entonces, el agua que se emplea para procesos de limpieza y desinfección pues debe ser agua potable y pues, digamos, declarada de esa forma por las autoridades competentes. Menciono aquí nuevamente lo de la dureza y el sarro, que pueden neutralizar la eficacia de esos agentes de limpieza y desinfección. También la calidad microbiológica es importante, porque si no la tengo en cuenta puedo terminar recontaminando superficies si no utilizo un agua de la calidad adecuada. Y en muchas ocasiones es necesario, dependiendo de la calidad del agua que se tenga, pues usar un sistema de descalcificación del agua, o sea, para eliminar una buena parte
de esas sales disueltas para que se tenga, digamos, una calidad adecuada del agua. De hecho, a nivel industrial se utiliza muchísimo, no solamente por la parte de limpieza y desinfección, sino por la parte del cuidado de los equipos en los que se trabaja con agua. También es importante no solamente ese uso del agua, sino también el vertido ya del agua que ha sido el agua residual. Entonces, allí también se debe vigilar, digamos, la concentración de contaminantes que van a ser eliminados, tanto de los productos de limpieza como los mismos desechos orgánicos, porque eso pues va a afectar a su vez la calidad de los cuerpos de agua donde sean vertidos. Bueno, en cuanto a los productos de limpieza, es importante elegirlos en función de la naturaleza y el estado de las superficies y de la suciedad que se quiere eliminar. Y pues también tener consideraciones de tipo económico. Entonces, en esta tabla se presentan algunas en cuanto a, entonces, por ejemplo, si se trata de eliminar sustancias como azúcares solubles, se pueden emplear productos de limpieza de tipo alcalino, como sosa o potasa. Si se trata de hidratos de carbono, de carbohidratos, entonces productos alcalinos o productos enzimáticos. En el caso de los productos enzimáticos, pues la enzima es la que rompe, digamos, la molécula que se quiere eliminar. Se pueden también, si son productos de tipo proteico, entonces también alcalinos o productos enzimáticos. Si se trata de materias grasas, entonces están los tensoactivos y productos enzimáticos. Si se trata de eliminar minerales, entonces ácidos y sustancias que sean de tipo quelante, como ya mencionaba Fabián. Y si se trata de sarro enológico, pues productos también de tipo alcalino. Acá están pues mencionadas las diferentes acciones que tienen estos agentes de limpieza. En determinadas circunstancias de limpieza, entonces se puede, dependiendo, digamos, de lo que se quiera eliminar, porque ahí, por ejemplo, los productos lácteos tienen pues una parte que es la parte grasa, pero también tiene parte mineral. Entonces, a veces se hace combinación o se hace ese uso secuencial mejor de los elementos para hacer la limpieza adecuada. Bueno, la elección del desinfectante tampoco es una tarea sencilla, porque la acción del desinfectante tiene que ver mucho con que tienen acción selectiva y porque para determinadas aplicaciones se necesita conservar cierta flora, es decir, no necesito en determinadas circunstancias eliminar todos los microorganismos presentes allí. Por ejemplo, si pensamos en un proceso de elaboración de quesos donde necesito la acción de un microorganismo para elaborar el queso, entonces asimismo se eligen esas sustancias desinfectantes que sean selectivas. En otros casos se busca una acción ya más orientada hacia la eliminación de microorganismos patógenos o que son alterantes de la composición de esos alimentos, sustancias como la listeria o sustancias esporuladas, virus, bacteriófagos. Entonces aquí en esta tabla pues hay una mención, digamos, de criterios de elección de desinfectantes. Aparecen aquí entonces primero los amonios cuaternarios que digamos han tomado bastante fuerza en este tiempo de COVID. Y aquí está entonces la acción, funciona bien frente a microorganismos gram positivos, más o menos frente a gram negativos, no tienen acción frente a esporas, sí frente a los mohos, no frente a los virus. Es también importante, digamos, si se fijan acá en esa acción de estos diferentes desinfectantes, el pH, es decir, si el medio en el que se va a trabajar importa para que el desinfectante pueda actuar. Si necesita un medio, por ejemplo, estos aldehídos necesitan un medio ácido. En el caso de los tensoactivos, entonces es variable, ya entonces va a ser algo más específico del producto. Hay otros que necesitan medios neutros y hay otros en los que es indiferente, como pasa acá en estos amonios cuaternarios. Y también es importante tener en cuenta si esa acción desinfectante sí se va a presentar, aunque exista presencia de materia orgánica, o si existe presencia de agua dura, o sea, de aguas con alto contenido de sales disueltas. Entonces, los amonios cuaternarios sí funcionan, en ese caso los aldehídos no lo hacen, el agua oxigenada sí lo hace, el ácido paracético igual. Los tensoactivos anfóteros no actúan bien, por eso es que el tema de cuando el agua tiene una alta dureza no funcionan adecuadamente, al igual que los alcoholes. Y en algunos casos, pues hay otras sustancias que tienen acción débil, digamos, si hay presencia. Entonces, de ahí es la importancia de esas etapas. Lo ideal es que siempre se haga primero limpieza y luego se haga desinfección, ¿sí? Y también algo muy importante que también lo mencionaba ya Fabián, el tema de tener muy en cuenta las fichas técnicas de estos productos. Por ejemplo, en el caso de los amonios cuaternarios, con este tema de COVID se han empezado a usar, por ejemplo, de forma nebulizada. Pero si uno revisa una ficha técnica de este tipo de productos, son productos que están diseñados para limpieza de superficies y la misma ficha técnica dice como no se debe nebulizar porque puede irritar las vías respiratorias.
Y estos, digamos que de este tipo de sustancias se ha abusado mucho, no sé si lo tengan, digamos, presente durante la época de cuarentena que nebulizaban en los barrios, en algún momento aparecieron una cantidad de aves muertas y puede ser por el uso de, o sea, un abuso, digámoslo así, o un uso inadecuado de ese tipo de productos. Entonces también siempre es muy importante tener en cuenta las fichas técnicas y digamos en qué condiciones y para qué tipo de circunstancias yo puedo emplear este tipo de productos. Bueno, también además de los agentes químicos tenemos agentes físicos. En el caso de los agentes físicos, pues tienen diferentes acciones en procedimientos físicos. Entonces hablamos del calor, como el uso del agua caliente o uso de vapor. ¿En dónde se utiliza este calor? Por ejemplo, en un sistema de limpieza in situ o un sistema clean in place. Es variable entonces aquí este uso de calor, o sea, en un sistema clean in place se puede usar también con algunas de las sustancias como sustancias de tipo ácido o tipo básico y siempre combinadas entonces también con este uso de calor. Todo depende mucho del tipo de suciedad que se quiere remover, como ya lo mencionó Fabián. También la filtración es un proceso de tipo físico y se emplea mucho para limpiar agua o aire. Los rayos ultravioleta, que también son muy utilizados para pequeños utensilios que se encuentran limpios, o también para el empacado de algunos productos. Y las radiaciones ionizantes, que también son muy importantes para la desinfección de distintos tipos de envase. Bueno, los métodos y utensilios de aplicación entonces de estos productos. Hay que tener en cuenta entonces una cronología de limpieza, siempre ir de lo más sucio hacia lo más limpio, de las partes más altas a las partes más bajas. Se debe prohibir el uso de esponjas porque allí se acumulan, digamos, fácilmente microorganismos, contaminación. Es importante realizar un mantenimiento a los estropajos, a las bayetas que se utilicen en cada caso y hacer el proceso pues adecuado, el proceso de lavado, aclarado, escurrido. Ese escurrido puede ser manual o con máquinas y luego el tendido, o hacer un tratamiento en lavandería de ese tipo de elementos de limpieza. Almacenar entonces utensilios y productos en una dependencia o en un armario específico para ello, que esté ventilado y limpio, las escobas con el cepillo hacia la parte de abajo para evitar contaminación. Evitar dejar en remojo porque al dejar en remojo estropajos o trapos, eso se puede volver un caldo de cultivo, es decir, crecen allí más microorganismos. Elegir pues utensilios que tengan modos de aplicación también, ya sea manual, mecanizado o automatizado, ya todo depende del alcance y del uso. Y tener en cuenta pues también obviamente la inversión económica. Bueno, cuando se limpian los contaminantes, entonces la misma limpieza en sí puede implicar riesgos de contaminación, eso también es importante tenerlo presente. Por ejemplo, una limpieza de alta presión puede producir aerosoles, de esos aerosoles también hemos hablado un poco ahora en la época de COVID. Y esta producción de aerosoles pues, puede hacer que se mantengan gérmenes en suspensión en el aire durante cierto tiempo y pues que se genere una atmósfera que es contaminante. El barrido en seco también se prohíbe en general por las mismas razones que se generan estos espacios, digamos, con contaminación, aunque hay ciertas industrias donde es necesario. Y de ser necesario utilizar este barrido en seco, pues entonces la zona donde se va a emplear tiene que aislarse muy bien para evitar contaminar otras zonas aledañas. El aspirado también se desaconseja si no se tiene, digamos, un aparato que tenga un filtro total o que no se disponga de una central de aspirado como tal. Bueno, en cuanto a los locales y el mobiliario, en los métodos manuales, entonces hay que elegir escobas y cepillos de materiales que no se pudran, que no se deterioren, que sus mangos no se alteren, que sean mangos de materiales que no absorban la humedad y que se pueda generar allí un foco de contaminación. Preferir el barrido en húmedo, como ya les mencionaba, para evitar el tema de los aerosoles. Y emplear la técnica de los 2 cubos, que básicamente es para evitar ensuciar el agua donde yo tengo el producto con el que estoy limpiando. Eso también me ayuda a economizar el producto. Entonces, ¿cómo es la técnica de los 2 cubos? Tengo un primer cubo con un producto que tengo diluido. Esta, así como lo mencionaba también Fabián, es importante hacer la dilución con las indicaciones del fabricante. En el caso de agentes de limpieza y desinfección, no significa que entre más concentrado es mejor, como podemos uno pensar intuitivamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si pensamos en el hipoclorito, en el clorox, no significa que entre más concentrado mejor hago la desinfección, sino que hay unos concentraciones recomendadas, que son las recomendadas para hacer el proceso de desinfección, pero también que sea seguro para la persona o quienes van a interactuar luego con ese elemento. Por eso es muy importante entonces respetar, digamos, las indicaciones de dilución.
Aquí entonces tener ese producto leído, tener un segundo recipiente con agua limpia y tener de pronto un sistema de prensado donde voy a escurrir, digamos, la bayeta o la escoba con que se va a hacer ese proceso de limpieza. Bueno, eso básicamente. Entonces aquí tenemos el método de los 3 cubos. Entonces en un cubo se prepara, digamos, la solución de detergente o desinfectante, luego se hace la limpieza con esa bayeta y luego en un segundo cubo se hace el aclarado, la limpieza y luego sí vuelve y se toma otra vez la sustancia de detergente desinfectante y se hace el proceso. Y aquí pues es importante cambiar el agua cuando ya se encuentre gris, se encuentre sucia, y está renovando esa solución desinfectante cuando también se aprecie que está sucia. Entonces, de esta forma, con este procedimiento, se evita sobrecargar la solución desinfectante y que efectivamente haga su efecto. Bueno, la aplicación mecánica, eso en cuanto a la aplicación manual. Ahora, frente a la aplicación mecánica, entonces, se hace una dosificación para una bomba de pared que va acoplada pues a una manguera y una pistola de aplicación o de aspersión. Se pueden contar con bombas simples o con bombas de varias posiciones o compuestas en las que yo puedo hacer varias actividades a la vez. También en la aplicación mecánica se cuenta con lo que son equipos de generado de espuma, que generan espuma, equipos móviles, que yo puedo desplazar de un lugar a otro. Regadoras automáticas, que son también equipos móviles que se pueden, digamos, utilizar para zonas bastante amplias y que tienen entonces, por ejemplo, suficiente número de cepillos, la potencia suficiente para poder limpiar la superficie. El vapor también se utiliza como de una manera móvil, digamos, para hacer limpieza y se puede aplicar sobre distintos materiales y se emplea sobre todo para hacer desinfección por calor. Ya sabemos que el vapor lo tenemos entonces a temperaturas altas. Pistolas de alta presión, donde yo dosifico un producto y a través de una acción mecánica, entonces limpio esa superficie a tratar. Sistemas de pulverización que permiten entonces una aplicación, digamos, no agresiva de los productos. Es como lo que haríamos, por ejemplo, con un atomizador, si lo hacemos de manera casera. Sistemas de nebulización, ya también los hemos visto bastantes en la época del COVID. Se emplean entonces para hacer desinfección de locales vacíos porque se debe proteger a las personas y las superficies, por eso se emplean de esa forma. Bueno, en cuanto a los métodos de desinfección, entonces podemos hablar de métodos físicos, que dentro de esos métodos físicos podemos contemplar la radiación ultravioleta, que como ya les había mencionado, se emplea, pues, digamos, por ejemplo, en el envasado de leche, se emplea para desinfectar, digamos, instrumental, ¿sí? Se emplea también a nivel de microbiología en las cabinas, ¿sí? Y también está la aplicación de calor. La aplicación de calor como método físico también lo usamos bastante en alimentos, en los procesos de envasado de alimentos, de distintos tipos de alimentos. Entonces, se procesa en caliente, se envasa en caliente y se cierra. Y cuando el producto se enfría, se genera un vacío que ayuda entonces a mantener allí la esterilidad al interior de estos medios. También tenemos el calor húmedo, que es vapor saturado in situ. Aquí tenemos entonces distintas autoclaves de laboratorio, unas ya más a nivel industrial. Este proceso de esterilización, entonces, a nivel de los procesos biotecnológicos, se emplea entonces como modelo el bacilo Stereothermophilus y en alimentos enlatados que tengan un pH mayor a 4,6. Fíjense que acá el pH afecta porque los microorganismos tienen distinto rango de acción o forma de actuar dependiendo del pH. Los pHs bajos tienden a inhibirlos, los pHs altos son pHs donde ellos ya pueden actuar y por eso entonces este criterio del pH. Y allí se tienen como criterio las esporas de Clostridium botulinum, es decir, se aplican unas condiciones de proceso de tal forma que se garantice la eliminación de las esporas. Las esporas en general son estructuras muy complejas de eliminar, no se eliminan, digamos, por cualquier tipo de tratamiento, sino que se requiere un proceso como el de esterilización, o sea, un proceso a muy alta temperatura, 121 grados, si no estoy mal, para el caso del Clostridium, y entonces para alimentos, por ejemplo, los que son enlatados, se aplica este criterio y en las condiciones para garantizar la eliminación de ese tipo de esporas, que es una estructura que generan los microorganismos, es como que ellos se encapsulan allí hasta que encuentran las condiciones ideales para volver a eclosionar y volver a su fase vegetativa donde pueden empezar a actuar. Entonces, por eso es tan importante esta eliminación de esporas. En los lácteos es trascendente pues, la eliminación de las esporas de Bacillus subtilis.
Bueno, en el caso de la esterilización, entonces se elimina el aire de la cámara y se hace vacío y se calienta, se repite ese procedimiento al menos 10 veces y se emplean distintos tipos de indicadores para garantizar que efectivamente se han alcanzado las condiciones necesarias para eliminar, digamos, estos microorganismos que yo mencioné anteriormente. Dentro de esos, entonces, tenemos indicadores de tipo físico asociados a la presión o la temperatura, indicadores de tipo químico que cambian de color, digamos, cuando se alcanzan esas condiciones de proceso, e incluso indicadores biológicos, que lo que se hace es que se inocula el microorganismo y luego de que se aplica el tratamiento, se hace cultivo para ver si ese microorganismo crece o no crece. El tratamiento de esterilización que yo le haga a un determinado producto va a depender entonces mucho del pH, del medio de cultivo, o sea, el microorganismo que yo quiero eliminar y de la temperatura que se tenga que aplicar. En la esterilización, entonces, hablamos, bueno, de este método de Bigelow que usa este concepto del tiempo de reducción decimal. Es el tiempo, entonces, mínimo que se tiene que hacer el proceso para reducir en un 90% la población, sea de esporas o de células de un determinado microorganismo, a una determinada temperatura. Entonces, bueno, se tienen estas fórmulas para calcular ese tiempo de reducción decimal y se usa también este parámetro Z, que es un delta de temperatura que garantiza que ese valor de D se reduzca o aumente en 10 veces, ¿sí? Entonces, esos parámetros son sumamente importantes. El valor va a depender del microorganismo y de molécula que yo quiero eliminar. Entonces, a 121 grados, que como les decía, es el criterio para el caso del Clostridium, entonces el valor de D para bacterias está entre 1 y 5 y el Z entre 5 y 10, dependiendo de qué microorganismo estamos hablando. Para el caso de las enzimas, también de entre 1 y 5 y el valor de Z entre 30 y 40. Bueno, eso ya lo mencioné. En el método de Arrhenius, entonces se habla de la, se parte de la idea de que la muerte celular sigue una cinética de primer orden, en este caso asociada al bacilo Stereothermophilus, y a través entonces de esa cinética yo puedo calcular los tiempos para hacer, digamos, la eliminación de una cantidad de carga microbiana, ¿sí? Entonces se emplean estas fórmulas para hacer ese cálculo. Bueno, también se puede hacer esterilización por filtración, y en esterilización por filtración entonces pueden haber filtros de profundidad, filtros de superficie o filtros absolutos. Aquí entonces tenemos un sistema donde se hace filtración de aire contaminado, es un sistema con varias capas, llamémoslo así, a través del cual yo al final puedo obtener aire con una pureza o un proceso que tiene un 99.9% de eficiencia. Entonces se tiene un prefiltro donde se eliminan, digamos, sustancias relativamente grandes como polvo, pelusas, polen, un segundo filtro de carbón activado que elimina gases y olores tóxicos, y un tercer filtro que sería el filtro EPA, del que también hemos oído hablar ahora mucho con el tema del COVID, entonces que me va a permitir eliminar virus, bacterias, hongos y polen. Un filtro EPA entonces va a tener una eficiencia del 99.97% para remoción de micropartículas con diámetros de 0.3 micras o mayores, y un filtro ULPA entonces va a permitir una eliminación del 99.9995% de micropartículas con diámetros de 0.12 micras o mayor, o sea, es todavía mucho más fino este tipo de filtro. Bueno, en cuanto a los utensilios de limpieza y desinfección, pues se recomiendan cepillos de mango largo para lavado de paredes y de pisos, los haraganes haraganes pues con una banda de goma que me permita escurrir los pisos cuando ya se ha hecho el proceso de lavado, escobas y recogedores que me permitan hacer la remoción de residuos sólidos, esponjas para alguna remoción de equipos, pero tienen que ser de este estilo, que no me vayan a dejar residuos con el uso. ¿Y qué condiciones se deben tener en cuenta? Entonces, esos materiales deben tener mangos, como ya había mencionado, que no absorban la humedad, donde no se pueda, o sea, de materiales que no absorban la humedad, donde no se pueda acumular contaminación. Las cerdas acá de los cepillos, pues deben ser cerdas que estén, digamos, completamente afirmados, que no se desprendan con el uso. Y esos cepillos deben tener entonces un elemento que me permita lavarlos y luego poderlos colgar de forma que se permite la limpieza. En el caso de los elementos también se recomienda el uso de un código de colores. Ese código de colores entonces es, por ejemplo, azul para áreas de oficina, rosa para la limpieza de muebles de oficina, naranja para
áreas de comedor. Permítame un segundo. Está en audio con micrófono. Entonces, se permite, digamos, interesa este código de colores para poder diferenciar y yo tener diferentes elementos para diferentes áreas. Entonces, fíjense que aquí hablamos de un código de 6 colores para eliminar, pues, digamos, para diferenciar y no generar una contaminación cruzada, es que yo lleve contaminación de una zona a otra, ¿sí? Entonces, se recomienda, digamos, respetar esta guía de colores y que cuando se guarden los elementos, digamos, con este tipo de elementos, pues se guarden sin agua, ¿sí? Porque si no se vuelve a su vez un foco de contaminación. Bueno, ¿cuál es el procedimiento de limpieza de utensilios? Entonces, lo primero es enjuagar con agua el utensilio, retirando pues toda la suciedad visible y los objetos extraños. A continuación, entonces, preparar una solución detergente y limpiar el elemento con esa solución detergente y un cepillo. Luego enjuagar y preparar una solución. Entonces, fíjense que se debe lavar, se debe desinfectar, ¿sí? Sumergiéndolo pues en la solución desinfectante correspondiente, empleando el tiempo requerido que me recomienda el fabricante, al menos de 5 minutos, y luego sí escurrir el utensilio y ubicarlo en una zona donde pues ya se seque. Ese es básicamente el uso. Entonces, a continuación les voy a dejar con la profesora Marta Cuenca, que les va a explicar entonces más sobre los elementos o los agentes químicos. Muchas gracias, Claudia. Y ya, espérate, compartimos la pantalla para que puedan observar la presentación de la parte que falta. Entonces, bueno, esperemos un momentito. Listo, entonces ya pues Fabián y Claudia han hablado acerca pues de los antisépticos y acerca de los desinfectantes, bueno, de los agentes de limpieza y desinfección. Ahora vamos a hablar un poquito de la diferenciación entre antisépticos y desinfectantes. Hay mucha desinformación acerca del tema y específicamente tenemos que tener esta claridad. Hay sustancias como las que ya ha mencionado Claudia anteriormente, como el hipoclorito de sodio, que es el cloro o el límpido o el clorox que nosotros usamos en la casa. Este tipo de sustancias, así como el gel antibacterial, entre otras, es un agente desinfectante, es decir, que está diseñado para actuar sobre superficies, objetos inanimados, o sea, que no están vivos, ¿sí? Y en esos objetos inanimados o superficies inanimadas, realizar pues esa labor que es la desinfección, ¿cierto? Pues que uno busca que, digamos, que sean de amplio espectro y las demás características que ya mencionó pues Claudia anteriormente. En el caso de los antisépticos son sustancias diferentes a los desinfectantes y son aquellas que, digamos, los médicos, los odontólogos y otros profesionales nos recomiendan para poder actuar sobre tejidos vivos. Por ejemplo, el Isodine, ¿cierto? Como nombre comercial. Por ejemplo, la clorexidina y otros que vamos a mencionar pues más adelante. Es decir, son sustancias completamente diferentes, no se recomiendan ingerirse, sino simplemente que actúen sobre alguna superficie o en un tejido recomendado por dichos profesionales. Entonces, pues digamos acá de los desinfectantes que nosotros podemos encontrar en la casa o para uso en la casa, pues tenemos muchos, como ya hemos mencionado. Pero lo más importante, que era lo que decía Claudia al inicio, es muy importante la concentración. Obviamente que si nos basamos en la propaganda de lo que nos muestran en la televisión, hemos visto que las propagandas de los diferentes limpiadores de piso, el Clorox y otro tipo de sustancias nos indican pues casi que directamente de la botella, ¿cierto? Echarle al piso, a la lavadora, al baño, a todo. Y pues es muy importante tener en cuenta lo que es la concentración. Como decía Fabián, no entre más concentrado este tipo de agentes son mejores porque adicionalmente pues su acción precisamente es afectar células vivas para nosotros indeseables o virus, ¿cierto? Que son, digamos, sus entidades vivas, por lo tanto, si afectan entidades vivas, pues nosotros también tenemos células que están vivas y nos pueden afectar a nosotros. Entonces, por eso es importante
tener presente la concentración de dichas soluciones. Acá simplemente mencionarles pues que hay diferentes maneras de calcular las concentraciones y los fabricantes nos pueden decir en qué unidades o en qué porcentajes nos están dando las concentraciones de los diferentes desinfectantes. Solamente pues digamos que voy a enfocarme en aquellos que son más de uso casero, por decirlo así, entre los cuales tenemos el etanol, ¿cierto? Que es el alcohol que utilizamos normalmente para hacer la desinfección o limpieza, que ahorita estamos pues muy familiarizados con el tema. El peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que también a veces tenemos en la casa para limpieza de heridas y otras cosas. Y el hipoclorito de sodio o límpido o cloro o clorox que nosotros utilicemos en la casa. Y hay otros pues de uso industrial de los cuales pues ya se ha hablado anteriormente. Entonces, como les decía, obviamente se habla de preparación de los agentes de limpieza y de desinfección, pues porque hay que tener en cuenta esa concentración. Entonces, ahora, digamos, cuando me vaya al chat de la sesión, les voy a dejar pues esta guía, que es una guía bastante buena, que salió, digamos, enfocada a las empresas en Colombia, pero en general pues se puede aplicar para muchas entidades e incluso para la casa, que nos explica cómo hacer este cálculo de concentraciones, porque ahorita pues por premura del tiempo no alcanzamos a explicar cómo poderlo calcular. Entonces, obviamente tenemos que regirnos por preparaciones que nos recomienden, en el caso nuestro en Colombia, el INVIMA, ¿cierto? O la Organización Mundial de la Salud. Y obviamente tener presente, como ya hemos mencionado, que si se trata de desinfectantes, no de antisépticos, obviamente son moléculas peligrosas para la salud. Es decir, yo no puedo pensar en tomarme un vaso de cloro, ¿cierto? O asiste un cloro diluido, porque esto puede afectar mis tejidos a nivel interno. Entonces, es importante que nos tengamos esta información a la mano. Entonces, esas sustancias que se utilizan son sustancias químicas, están, digamos, identificados con un número que se llama el número CAS y nosotros podemos encontrar esa información en diferentes bases de datos oficiales y yo puedo encontrar allí ese tipo de sustancias. Entonces, por ejemplo, el hipoclorito de sodio, la recomendación que se hace en la guía que ya les mencioné es de 1000 partes por millón. ¿Qué quiere decir? Pues una solución bastante diluida, en porcentaje de 0.1%, ¿cierto? El clorox que nosotros compramos, el hipoclorito, el cloro, ¿cierto? Más o menos la concentración en la que se comercializa para la casa es del 5%. Por lo tanto, si yo lo diluyo incluso 5, 10, ¿cierto? Y más veces, voy a obtener precisamente esta concentración que me están recomendando precisamente los fabricantes. Es decir, no tengo que hacerle caso a la propaganda, sino a lo que diga el envase. En el envase, si ustedes se van y revisan más tarde el envase de sus productos, está debidamente escrito, porque por ley es obligatorio, cómo se prepara esa solución. Entonces, en el caso del hipoclorito, ¿cierto? Nos damos cuenta que si yo lavo el baño con el hipoclorito directamente que viene de la botella, pues obviamente si tengo partes metálicas, a medida que pasa el tiempo, pues obviamente voy a aumentar la corrosión, por ejemplo, ¿sí? Entonces, obviamente que es importante considerar esto y fíjense la recomendación para equipos, pisos, paredes y drenajes, es decir, no me dicen en ningún momento que es para personas. Bien, el gel de alcohol y el alcohol glicerinado, normalmente nosotros no preparamos esto, fíjense que acá yo le puse a la diapositiva uso de agentes desinfectantes. Por lo tanto, lo que yo debo mirar es la etiqueta, ¿cierto? Que sea un producto, digamos, comercialmente confiable y que el porcentaje de alcohol se recomienda mínimo del 60%, ¿cierto? O del 65%, incluso del 70%, que es el que nosotros podemos encontrar. Incluso el alcohol antiséptico normal que usamos para las heridas también se puede utilizar, ya que está al 70%. Y alguien en una presentación pasada nos preguntó que el menticol también, porque el menticol tiene alcohol al 70%. Se puede utilizar el gel, por ejemplo, para desinfectar las manos, pues cuando nosotros estamos fuera de la casa y no tenemos, digamos, un sitio donde lavarnos las manos.
O el alcohol glicerinado, que digamos básicamente la glicerina es otro alcohol que digamos ayuda a que no se pierda tanta agua y a que no se nos resequen las manos. Y con eso también podríamos limpiar, por ejemplo, celulares, equipos de trabajo, etcétera, sin, digamos, sumergirlos, solamente la superficie que podamos limpiar. También es importante, digamos, encontrar una lista de todas las sustancias recomendadas, ¿cierto?, para la eliminación precisamente del COVID-19. En el caso, pues, por ejemplo, de la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, se puede encontrar esa lista en español, ¿cierto?, de los diferentes agentes que se pueden utilizar y que ellos recomiendan para el COVID-19. Entonces, hay una lista muy grande y ellos recomiendan, por ejemplo, si se diluye, si no se diluye, en cuánto tiempo actúa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el hipoclorito de sodio, acá, por ejemplo, dice Clorox, ¿cierto? Él actúa en 10 minutos, ¿cierto? Y se puede diluir. Entonces, pues es bastante útil la información confiable que yo pueda encontrar allí y pues también podría incluso ahorrar dinero. Y pues está precisamente acá para qué tipo de virus, por ejemplo, se ha aprobado. Entonces es importante acceder a esta información. El alcohol, pues también se ha probado para diferentes coronavirus, ¿cierto? Hay diferentes tipos de virus para los que se ha ensayado en una concentración del 70%. El hipoclorito entre 0.1 y 0.5. Fíjense que decíamos que normalmente el de la botella es 5%, ¿cierto? O sea, es mucho más concentrado. Por lo tanto, podemos diluirlo y garantizar que el COVID-19, el SARS-CoV-2 va, digamos, a ser afectado por ese agente. Otros, estos son ya de más uso comercial en la industria, también pueden tener una acción adecuada. Y más o menos acá para tener en cuenta, ¿cierto? Más o menos el hipoclorito de sodio actúa entre 2 y 10 minutos, el alcohol también entre 2 y 10 minutos, y en el caso de otros que son más rápidos, por ejemplo, el agua oxigenada funciona entre 30 segundos y 1 minuto. El agua oxigenada también es corrosiva y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, en esa guía, lo que les digo, se habla de muchas cosas. Lo más importante es aprender a entender las etiquetas, lo que decía Claudia, de esos productos y, pues, obviamente, tener clara la información de para qué es lo que lo vamos a utilizar. Entonces, uno de los más comunes que podemos usar de esos agentes químicos son los alcoholes, como que tienen esta estructura básicamente. El alcohol o el etanol, ¿cierto? Es este que tiene 2 carbonos y tiene un grupo OH, ¿cierto? Entonces, él presenta, digamos, una buena actividad bactericida e incluso afectar los virus, como ya hemos mencionado, cuando su concentración está por encima del 70%, es decir, que yo tengo 70 gramos de etanol por 100 gramos de solución. Entonces acá normalmente yo lo que debo verificar es en la etiqueta que efectivamente el producto que yo esté utilizando para mis manos o para limpiar el celular o este tipo de cosas, pues tenga una concentración mayor del 60%. En el caso del agua oxigenada, la que nosotros conseguimos, la de tarrito azul o tarrito café, ¿cierto? Hay que medir, pues hay mirar cuál es el porcentaje. Aproximadamente viene a una concentración del 3%. Ella viene en volúmenes, incluso para peluquería también se utiliza agua oxigenada. Entonces, esta concentración, esta agua oxigenada de 3%, yo la debo diluir 6 veces más o menos para tener una solución que me afecte, digamos, esos virus que puedan estar en una superficie. En el caso del hipoclorito de sodio, que es el cloro que tradicionalmente hemos usado en nuestras casas, es muy irritante, ¿cierto? Nosotros nos hemos dado cuenta que si uno lo manipula sin guantes, pues le va a afectar la piel. Entonces se recomienda pues una dilución de aproximadamente de 10 veces, ¿cierto? Que sería una solución de 0.5%. Esta es la estructura del hipoclorito de sodio. Otros que ya son antisépticos, por ejemplo, esta clorhexidina, que se utiliza, por ejemplo, para la parte de odontología, ¿cierto? También se puede utilizar directamente, en este caso se utiliza pues precisamente para hacer enjuagues bucales, por ejemplo, y también afecta en este caso a los coronavirus. La yodopovidona, ¿cierto? Que es el Isodine, también, ¿cierto? Incluso venden el producto bucofaríngeo, ¿cierto? Específicamente, que también es muy eficaz para atacar diferentes tipos de bacterias, hongos, virus, etcétera, incluso esporas.
El formaldehído, por ejemplo, es otra sustancia que ya se usa para otro tipo de usos, más en hospitales, ¿cierto? Por ejemplo, es bastante tóxico, ¿cierto? E incluso puede ser irritante. Este también se utiliza para desinfectar superficies y otro tipo de locales que son ya más como especializados y no pues para la casa. Otros como el glutaraldehído, perdón, igualmente, el amonio cuaternario que mencionaba Claudia, ¿cierto? Ahí, ahorita estamos usando creo que el de quinta generación. Sin embargo, pues sí tiene buenas ventajas, ¿cierto? Amplio espectro bactericida, baja corrosividad, efectividad incluso en presencia de materia orgánica, poder residual, pero dentro de las desventajas podemos encontrar pues un costo elevado, incompatibilidad con tensoactivos, es decir, que yo no lo puedo mezclar con un detergente, por ejemplo, para limpiar y desinfectar a la vez, baja efectividad frente a microorganismos que forman esporas, es decir, que normalmente pues no me serviría para eliminar ese tipo de microorganismos y pues digamos que es recomendado digamos para la industria alimentaria, entonces por eso es que ha tenido tan buena acogida en el mercado. Otros, cierto, trietilenglicol y el propilenglicol, el ácido peracético, el peróxido de hidrógeno que ya lo habíamos mencionado, otros como el hidrocloruro de polihexametilbiguanida y hay muchísimos otros más. Entonces ahora más tarde en el chat pues, que pueda ingresarse les dejo la información para que puedan ver todos estos agentes. Hay muchísimos, hay otros que incluso se utilizan dentro de los alimentos, por ejemplo, este no es dentro de los alimentos, pero por ejemplo en el champú, ¿cierto? Se utilizan los parabenos, los sorbatos sí se utilizan en los alimentos, hay extractos naturales que también se utilizan, ¿cierto? Entonces, pues hay muchísimas sustancias y pues yo tengo que informarme pues para poder mirar esta parte. Entonces, a continuación, Marco Mazón va a continuar pues con la siguiente parte que ya se refiere al procedimiento de lavado de equipos y utensilios. Sí, buenas tardes. Y bueno, vamos a terminar esa presentación con esa última parte, hablando un poquito del lavado de equipos y utensilios. Y apunto, el alcance de eso de la limpieza y desinfección de equipos básicos a nivel de áreas productivas y administrativas. Y y también, bueno, de otros equipos más utilizados como las bandas transportadoras, equipos de trabajo, para evitar que eso se convierta en vectores de contaminación del virus. Y apunto, bueno, el desarrollo, existen muchos vectores que deben ser limpiados y desinfectados con el fin de proteger a los trabajadores. Dentro de los vectores están todo tipo de equipos de trabajo, los cuales se destacan con ser críticos en la transmisión del virus, hacer esto regularmente operado y manipulado por el personal. Entonces, digamos, es muy importante también en una empresa limpiar, digamos, los equipos de uso común tanto en el área administrativa que en el área de producción. Bueno, la primera actividad es una actividad de alistamiento, entonces toca claramente apagar, desconectar, desenergizar o eliminar alimentación eléctrica de los equipos cuando le corresponda. Y en el caso de lo que es equipo de área productiva, retirar del área de producto en proceso, producto terminado y material de empaque. En el caso de equipo del área administrativa, retirar los suministros que presenten el equipo de trabajo, por ejemplo, papel en impresora y otro tipo, digamos, de insumo que claramente no queremos limpiar. Y bueno, también proteger con bolsa plástica la parte eléctrica como motores reductores, armario, caja eléctrica, previa desinfección superficial. Y después, bueno, como hemos visto anteriormente, lo mismo, pero los equipos se tiene una procedura para la limpieza. Generalmente se tiene un pre-enjuague para aplicar donde apunto se aplica agua en la superficie del equipo para eliminar la mayor cantidad de residuo. Se puede usar también a veces agua caliente
y preparar una solución alcalina y restregar con ayuda de, appunto, come abbiamo visto, cepillo, escoba, esponja plástica, restregar la superficie del equipo para ayudar a remover la suciedad mientras se permite el tiempo de contacto establecido. Bueno, después de ese tiempo de contacto, se puede enguajar hasta eliminar todos los residuos de la solución y después se aplica el desinfectante recomendados. Como hemos visto, depende claramente, toca hacer una procedura que eso tiene que estar registrada en el plan de limpieza con su frecuencia. Digamos, esa es una tabla siempre de la misma guía de higiene y desinfección para la industria, donde apunto hay resultado de prueba de validación de los desinfectantes utilizados para desinfección de superficie y, por ejemplo, hay diferente concentración de diferentes appunto desinfectantes y su eficacia con diferentes microorganismos. Bueno, la nota un poquito a esa tabla para los equipos del área administrativa. Es mejor claramente no utilizar agua porque generalmente son equipos que utilizan energía, entonces utilizar isopropanol mínimo al 65% o alcohol al 70%. Bueno, en el caso del uso del amonio cuaternario, cuando los equipos presentan un potencial contacto con productos que se utilizan para consumo humano o animal, en el caso de los alimentos, por ejemplo, la concentración máxima de amonio cuaternario sin enguajar de 150 ppm. Y bueno, a concentraciones mayores requiere enguajar posteriormente con agua después de al menos 2 minutos de contacto del desinfectante con la superficie. En ese último caso, al no quedar del agente desinfectante remanente en la superficie, se pierde, digamos, esa función de protección, de residualidad de la superficie, que es característica appunto dell'ammonio quaternario, che appunto puede tener un poder desinfectante que dura un tiempo. Y bueno, hay dos tipos, digamos, de procedura para limpiar los equipos. Uno, digamos, es un lavado manual, desmontando el equipo, y donde, digamos, es una procedura más larga, donde appunto se toca desmontar el equipo y donde, digamos, toca tener mucho cuidado en los puntos muertos, entonces, donde en la copia de la manguera, en la conexión sin uso, en la válvula sin uso, en la reducción, en la trampa, que, digamos, son las zonas que son más complejas de limpiar. Y hay otra procedura, digamos, que se llama CIP o Cleaning in Place o limpieza in situ, que es una procedura que se utiliza mucho, digamos, en la industria de los alimentos, donde no es necesario, digamos, desmontar completamente el equipo y se utilizan, digamos, soluciones detergente y desinfectante utilizando las mismas bombas que del equipo mismo, o sí, las bombas o, digamos, o todos los instrumentos que pueden hacer una agitación, un mezclamiento del agua o del detergente o del desinfectante que está al interno del equipo. Digamos, hay alguna ventaja utilizando ese tipo de procedimiento, como appunto la reducción de la cantidad de efluentes, reducción del consumo de solución de limpieza, reutilización de recursos, agua, solución de limpieza, resultados repetibles, se pueden incorporar funciones SIP, Sterilization in place, appunto utilizando soluciones esterilizantes. Opcionalmente sea una opcionalmente también en conformidad con alguna norma de la FDA. Y bueno, hay también en la misma guía, hay también como algunas recomendaciones para la canasta y las estivas, que puede ser appunto unos vectores
que puede aportar una contaminación cruzada que appunto puede generar un potencial riesgo para la propagación del SARS-CoV-2. Esto claramente debido a la alta manipulación que presentan, ya que entran y salen varias veces al día en el proceso productivo, en algunas ocasiones aún en la planta productiva. Y bueno, el desarrollo es importante que la salida y la entrada de esas estivas de las instalaciones no permite tener un control efectivo de las condiciones de higiene que presentan las estivas y canastas utilizadas para el transporte de despacho de producto químico o alimentos o otro tipo de producto, porque appunto pueden ser vectores de contaminación de COVID y de otros agentes patógenos no considerados previamente. Es importante que al momento de realizar el descargue de las estivas canastas del vehículo de transporte, se recomienda que las personas tengan su propia, digamos, medida de seguridad, elementos de protección personal, como gafas, tapabocas limpio, guantes limpios y desinfectados, indumentaria establecida y botas. Realizar inspección visual a las torres de canastas y estivas, apartar las canastas y estivas en mal estado, preenjuagar la canasta y estiva plástica si es posible utilizando agua a temperatura de 50 grados centígrados, y realizar inspección visual a las canastas y estiva con ayuda de una espátula, retirar todos los sólidos adheridos al interior de las cubetas. En el caso de estiva de madera, se recomienda revisar estas encuentren con tratamiento térmico, control de plaga. También para la estiva de madera se recomienda limpiar y restregar con una solución de detergente. Por ejemplo, puede ser un detergente alcalino al 2%, enjuagar con agua y posteriormente someter en solución de hipoclorito de sodio a 1000 ppm. Aplicar la solución limpiadora, que appunto puede ser el detergente líquido, solución detergente, abono al 2% en toda la superficie, en todos los lados, lado superior e inferior. Enjuagar con abundante agua hasta remover por completo el mugre y los residuos de la solución de limpieza. Aplicar la solución desinfectante a toda la superficie, punto lado superior e inferior, y restregar con cepillo o escoba. Y al final nebulizar con desinfectante. Bueno, aplicar la solución limpiadora, detergente líquido, solución de detergente. Bueno, sí, lo mismo. Y es importante establecer también una periodicidad y revisar los resultados obtenidos para la implementación de la orientación propuesta. La presente recomendación identifica que la oportunidad de mejorar los ajustes requeridos al interior de la organización son importantes para appunto mejorar el proceso y reducir los riesgos de contagio. Ok, con eso creo que terminamos. Estamos aquí. Si tiene preguntas o alguna inquietud, nos pueden decir. Nos pueden plantear sus inquietudes o los comentarios que tengan al respecto. Inquietudes que han surgido pues respecto a lo que presentamos acá o de otras inquietudes alrededor de este tema también son bienvenidas. Adelante. Bueno, entonces mientras tienen inquietudes, entonces como pudieron ver, hay todo un panorama alrededor del tema de la limpieza y de la desinfección. Hay una forma correcta, digamos, de hacer el procedimiento, ¿sí? No, muchas veces, si nos damos cuenta observando un poco esta información, a veces no lo seguimos tan adecuadamente o caemos por ejemplo, en el usar productos más concentrados pensando que de esa forma son más efectivos.
o de hacer uso inadecuado de determinados productos para hacer, por ejemplo, limpieza o desinfección. Entonces, hay sustancias que sobre todo son para productos que son alimentos que vamos a ingerir, que digamos no deberían emplearse, sustancias que son de tipo desinfectante, así como las que ya presentaron los profesores, y otras que están recomendadas, pero también deben usarse, digamos, en adecuadas diluciones, e igual siempre usar hacer el proceso de desinfección después de que se ha hecho un proceso de limpieza. Eso es sumamente importante, así como respetar las indicaciones de los productos, revisar las fichas técnicas, y no pensar que, digamos, como pasa con los amonios cuaternarios, que se puede usar para absolutamente todo y de cualquier manera, pues digamos, por el amplio espectro que tienen, sino que es importante para eso revisar fichas técnicas, porque hay unos riesgos, digamos, de uso, que yo creo que ya durante esta pandemia los hemos ido viendo. Obviamente, cuando se le pregunta a la empresa que está haciendo la nebulización donde se murieron las aves, pues va a decir que no, que eso no tuvo nada que ver, porque obviamente a ellos no les conviene, pero en realidad ese tipo de situaciones se presentan es porque no se hace el uso adecuado de los productos y de la manera adecuada. Entonces, eso también es sumamente importante. No sé si entonces si tengan algún tipo de comentario o pregunta. Simplemente para mencionarles, les dejé en el chat del seminario los enlaces en los que pueden ver la guía que les había comentado, y adicionalmente también pueden entrar a la página del EPA para verificar pues la lista de los diferentes productos que se recomiendan y sus efectividades, si se recomienda diluir o no, para que puedan tener esta información a la mano. Y adicionalmente, pues les agradecemos si pueden diligenciar la encuesta de satisfacción, pues si les gustó o no, y de pronto si nos pueden sugerir algún tema para un siguiente seminario. Ok, entonces creo que eso sería por ahora. No sé si los profes quieran mencionar algo más, Marta, Fabián o Marco. No, recordar lo que les estaba mencionando Claudia hace un ratico, tener la información de fuentes confiables, no, digamos, no estar pensando solamente en la publicidad y de pronto en el negocio que mucha gente quiera tener alrededor de los agentes de limpieza y desinfección. Digamos que cualquier jabón para uno lavarse las manos está bien. Dentro de los desinfectantes baratos y más efectivos y al alcance de todos está el hipoclorito, ¿cierto? Que siempre lo hemos tenido en las casas. Entonces también aprender a utilizarlo adecuadamente y a veces evitar hacer pues gastos innecesarios en otro tipo de agentes que al final van a llevar a cabo la misma tarea que un agente que cueste un poco menos va a llevar a cabo también. Sí, eso es sumamente importante. También, exacto, no confiar ni creer en todo lo que nos dicen en redes sociales. Realmente la información de redes sociales, bueno, dependiendo de las fuentes, tiene en general pocos filtros, poca revisión. Entonces es importante las fuentes confiables y que no olvidemos que pues la limpieza y desinfección es sumamente importante, pero también el autocuidado que nosotros tengamos, el tema de distanciamiento social, el uso del tapabocas, el lavado de manos, ¿sí? Son temas que siguen siendo sumamente importantes, y aunque parece que ya hubiera pasado, digamos, la tormenta, en realidad seguimos con el COVID, entonces no se nos puede olvidar, no podemos bajar la guardia, debemos seguir manteniendo todas las medidas de autocuidado y de distanciamiento social, porque pues esto es un tema que va para largo, entonces debemos no bajar la guardia, y si, digamos, todos respetamos esas normas de autocuidado, pues digamos, eso ya nos va a permitir aprender a convivir, digamos, con el COVID, y pues poder seguir la vida adelante, digámoslo así. Bien, entonces creo que esto sería todo por ahora, si no hay comentarios. Sí, adelante, Marta.
No, muchas gracias a todos por la asistencia y digamos por tener la atención de ustedes durante este tiempo. Gracias. Sí, les agradecemos muchísimo su participación, el interés y espero, bueno, que esta información les sea de bastante utilidad. Muchísimas gracias.